El miércoles anterior estuvieron viendo el párrafo 1, el cual, haciendo un pequeño resumen, mostraba que existían dos tipos de seguridad. Una, la cual estaba basada en falsas esperanzas y presunciones carnales, y la otra era una seguridad que estaba fundada en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podríamos entender que pueden haber pseudo cristianos también en la congregación que lamentablemente incluso pueden llegar hasta el final de los días, incluso cuando el Señor los llame a cuenta. Y como decía un versículo en el libro de Mateo, ellos decían que habían hecho milagros en su nombre, habían hecho obras en su nombre, pero el Señor los desconocía. El Señor no reconocía a ellos como hijos de Dios. Y eso, si uno se pone a pensar, sería muy triste, sería algo terrible que cualquiera pueda llegar hasta esa instancia. Quiera el Señor que nos libre de pasar por una situación como esa. Pero también nos enseñaba que verdaderamente también el cristiano verdadero puede encontrar su salvación basada en el análisis, probándose cada uno a sí mismo, porque el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos del Señor, y esto se va a ver reflejado en lo que nosotros hagamos. Y fuera del Señor, el único que conoce nuestras obras somos nosotros mismos. No podemos engañar a todos los demás, pero no podemos engañar a nuestro Señor. Así que por ende vamos a pasar al párrafo 2, el cual dice así: párrafo 2 de la seguridad de la gracia y de la salvación, capítulo 18. Esta certeza no es una mera presunción conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le hacen promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar en este lugar, este día, Señor, el cual se ha destinado para estudiar la confesión de fe, para que podamos, Dios mío, comprender a través de estos instrumentos que el Señor, este material que nos ha hecho fácil comprender las doctrinas, Señor, de la gracia. Tus doctrinas, Dios mío, que son tan importantes que cada creyente tenga una claridad de acuerdo a lo que creemos, Señor. Tenemos que tener una identidad clara sobre nuestra fe. Y es por esto que estamos llevando a cabo este estudio, y te agradecemos, Dios mío, que podamos estar aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que este mensaje sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor, primeramente exhortando a quien está siendo instrumento, Señor, para la congregación. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, nos exhorte
nos corrija, Señor, que nos lleve a entender cuáles son nuestros errores, que nos lleve, Señor, a poder fortalecer nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador, y nos ayude, Dios mío, a cada día conocerle más a usted, Señor, para que podamos, Dios mío, estar con aquella seguridad de saber a quién servimos, de conocer a quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. Te ruego, Dios mío, que toda dureza, que todo impedimento que esté en nuestros corazones, que esté en este ambiente, Señor, sea reprendido, sea quitado, y podamos recibir tu palabra, Señor, con humildad y con sencillez de corazón. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado, y te ruego, Padre Celestial, que por medio de tu Santo Espíritu pueda entregar esta enseñanza para la gloria y para la honra de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como dice la primera parte del párrafo 2, esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. Si uno lo lee así, es un poco complejo entender los términos. Pero lo que quiere decir esta primera parte del párrafo 2, dice que esta certeza no es una mera presunción conjetural. ¿Qué quiere decir esto? Que esta certeza no es vanidad, no es algo que una persona presuma o alardee de sí misma y de sus propias cualidades. Y que no es conjetural, quiere decir que no es un juicio o una opinión formado a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Quiere decir que esta certeza no es de algo que presume una persona, no tiene que ver con el yo, la certeza que yo tengo de esta salvación, y no es un juicio que uno pueda realizar de acuerdo a juicios incompletos, a información solamente de supuestos, sino que es certera y que está fundada en una esperanza falible, o sea, que pueda fallar o que pueda equivocarse. Por lo tanto, esta es una seguridad infalible, o sea, que no falla y que no puede equivocarse. Y es infalible de la fe. Sabemos que la fe ha sido otorgada como un regalo y que no es una fe humana, sino que es un don del Espíritu Santo. Es un regalo que el Señor ha puesto en cada creyente para que nosotros tengamos la capacidad de poder creer. De lo contrario, no habría una certeza concreta acerca de la seguridad de la salvación. Recuerden que ese es el punto. Entonces, vamos a partir con unos versículos para ir desarrollando esta idea. Nuestra hermana Yael, si puede buscar por favor Romanos capítulo 5, versículos del 2 al 5. Nuestro hermano José, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Nuestro hermano Ángel, Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. Nuestra hermana Joana, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 2 al 14. Nuestra hermana Josefina, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nuestro hermano Claudio, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y nuestro hermano Vicente, Primera de Juan,
capítulo 5, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 5, versículo del 2 al 5. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Eso es lo que estaba hablando. Esta fe infalible, esta seguridad, no es humana, sino que ha sido otorgada por nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Esta gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, sino también es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. No es solo el principio inicial de la vida cristiana, es también el principio continuo de la vida cristiana. Es por medio de la fe, por medio de este regalo que el cristiano puede mantenerse en el camino, porque de lo contrario es como una fe mundana, o sea, uno cree de acuerdo a resultados. O sea, yo tengo fe en algo, pero si eso no es conforme a mis expectativas, ¿qué pasa con esa fe? Decae. Entonces, esta gracia es algo que el Señor nos ha dado. Una gracia firme nos asegura la actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo Jesús es de favor, viéndonos en términos de alegría, belleza y placer. Él no solo nos ama, le agradamos porque estamos en Jesús. Estar firmes en gracia significa que no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Dios es nuestro amigo. La puerta de acceso está permanentemente abierta al Señor. Estoy libre de la hoja de cuentas. La cuenta ya ha sido pagada. Paso más tiempo hablando a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que creemos en ¿qué? En Jesucristo y su obra redentora. O sea, todo gira en torno a Cristo. O sea, nuestra fe, si dependiera de lo que nosotros hacemos, o sea, sería bastante frustrante porque constantemente estamos cayendo en errores, pues pecamos. Entonces, si fuera una fe de acuerdo a lo que nosotros hagamos, sería triste, sería frustrante. Es por eso que la fe es tan importante, porque creemos en las promesas que el Señor ha hecho. Creemos que realmente la efectividad que tuvo la muerte de Cristo puede suplir el precio que a nosotros nos correspondía pagar. O sea que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros podemos tener la salvación. Y es lo que posteriormente nos quiere decir la segunda parte del párrafo 2, que la vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con el segundo
texto, perdón, sí, por favor, Hebreos capítulo 6, 6 versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Entonces, ¿puedes repetirlo por favor, hermano? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. 6:11. Entonces, constantemente existe en el creyente ese deseo, esa solicitud hasta el fin. O sea, como dice el término general, la perseverancia de los santos. O sea, el creyente persevera con solicitud hasta el fin. ¿Por qué? Porque su fe está fundada en Cristo. Amén. Hebreos 19:20. Hebreos 6, correcto, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Por lo cual, como segura y firme ancla del alma. ¿A dónde está nuestra seguridad? En Cristo. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, porque Él entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, estos textos nos están mostrando que esta fe es plenamente obra del Espíritu Santo y que creemos en la obra redentora de Jesucristo. Ese es el sello de nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 2 al 14. Nuestra hermana Joana. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Amén. Si uno presta atención a todos estos versículos, uno puede aquí destacar que el autor sin duda está hablando con una seguridad tremenda. El autor aquí, versículo
del versículo 2. Él nos dice que, bueno, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él tiene claro, porque cree que el día que el Señor determine, dice que seremos semejantes al Señor. Y todo el que tiene esta esperanza, en Él se purifica. Esperanza es como sinónimo de fe. Entonces, nosotros al poner nuestros ojos en el Señor, a poner nuestra fe en Él, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué debería pasar? Nos purificamos. Nos purificamos en Él. Así como Él es puro. Y luego toca de nuevo un punto importante de acuerdo a la fe y a nuestra esperanza en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni conocido. O sea, nuestro comportamiento se basa en lo que creemos. O sea, aquí como dice claro el texto, si permanecemos en Él, quiere decir que creemos en su palabra, creemos en lo que Él lo dice y en sus promesas. Y eso es lo que hace que nosotros nos motive a la obediencia. Entonces, ese deseo de obedecer, esa fuerza, obviamente es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que Jesucristo quiere hacer. El Espíritu Santo que reposó en Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que usted tiene en su corazón, que yo tengo. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a obedecer y nos capacita para que podamos nosotros tener una vida que sabemos no es fácil, tener una vida como un creyente. Ahora, como dicen los versículos, podemos aquí analizar nuestra vida también. Podemos llegar a conclusiones y decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? O sea, estoy dentro de esa seguridad de gracia y de salvación. Por eso es tan importante examinarnos. Por eso es tan importante poner nuestra vida a través de ese anhelo que es la palabra. Y obviamente, como dice Santiago, tiene que haber obras que testifiquen de nuestra fe. No podemos tener una fe inerte, no podemos tener una fe sin obras. Como lo decía el pastor en la enseñanza pasada, si somos creyentes, no podemos estar mudos de acuerdo a lo que el Evangelio es. Donde quiera que estemos, en nuestro corazón tiene que existir ese impulso, ese deseo, algo que nos inquiete a hablar del Señor, a hablar del Evangelio. Y esos son señales de que el Espíritu Santo está en uno. Ahora, si vivimos una vida de creyente secreta, eso podría tomarse realmente como que no está dentro de lo que un cristiano genuino hace. Es algo que uno no puede evitar. Predicar el Evangelio está en el ADN del cristiano. El versículo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nuestra hermana Josefina. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios,
y Dios en él. Amén. ¿Cómo hemos conocido y creído en el amor de Dios? Es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Recuerden, o sea, hay personas que pueden leer la Biblia sin tener el Espíritu Santo. Pero ¿cuál va a ser su reacción? Nula, neutral. No van a creer. O sea, yo le puedo mostrarle un versículo tan claro acerca de la salvación, pero ¿qué va a pasar en él? No va a tener ningún efecto porque ellos están muertos. Espiritualmente no hay vida en ellos. Entonces, es por medio de la fe que nosotros creemos y que hemos conocido a Dios y permanecemos en Él. Capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que tenemos la Escritura con un propósito. Estas cosas han sido escritas ¿para quiénes? Para aquellos que creen. Pero de todas formas, lo que dice la Escritura en cuanto a los juicios, crean o no, van a suceder igual. Pero aquí lo que apunta es que las Escrituras fueron escritas para que nosotros creamos en Él y que nos deje claro una cosa, que sepamos que estamos en vida. Dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Entonces, como dice el primer párrafo, esto no se trata de lo que nosotros presumamos o alarguemos. No se trata de un juicio o una opinión fundada en datos incompletos o supuestos. No se trata de algo que puede fallar o equivocarse. Aquí la Escritura es certera y es infalible, no se equivoca. Y lo que nos dice con respecto a nuestra fe es que si esta fe ha sido otorgada por el Espíritu Santo, esta fe hace que el creyente prevalezca, que persevere y se asegura de que el creyente no tenga dudas de esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20, hermano Vicente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, que estamos en el verdadero Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, podemos entender en este versículo y en la conclusión de este libro de Primera de Juan que somos hijos de Dios, y hace dos distinciones: hay hijos del diablo y que hay hijos de Dios. Pero los hijos de Dios sabemos que Jesucristo ha venido ¿para qué? Para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creemos en Jesucristo porque no es una fe que es humana.
repasando, es por medio del Espíritu Santo que podemos creer, y a través de esta fe entendemos que la palabra es la verdad y que por medio de su palabra tenemos una fe que no se equivoca y que no falla. El segundo punto de este párrafo 2 de la seguridad de la gracia y de la salvación nos dice, hablando de esta fe infalible, que está basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Ahora aquí llegamos al corazón de la fe, que está basada en el Evangelio. El Evangelio es el corazón de nuestra fe. Entonces, vamos a leer los siguientes versículos. Hebreos, hermana Yael, Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Hermano Claudio, Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hermano Ángel, Hebreos capítulo 10, versículo del 14 al 19. Amén, hermano. Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, que aquí podemos ver que no solamente el Señor dijo que iba a realizar, o sea, no solamente por medio de su sacrificio el Señor se iba a asegurar de que creyéramos en Él, sino que también dice que puso juramento, sin necesidad de hacerlo. Pero el Señor, para que nuestra seguridad aún fuera más completa, más segura, pone juramento para que tengásemos un fortísimo consuelo a los que acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que nuestra esperanza está arraigada en sus promesas. Hebreos 7:22. Amén. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo, como lo dice la confesión aquí, Él es la base de esta esperanza. Él es nuestro mejor fiador. No podía otro ser mejor que Él para esta labor. Porque recuerde que esta seguridad está basada ¿en qué? En la sangre de Jesucristo. Esa es la base.
la sangre de Jesucristo y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. O sea, no es por lo que hagamos nosotros. Esa seguridad no depende de nuestro comportamiento, como ya lo habíamos mencionado, y algo que cada uno ya lo tiene claro, sino que todo esto está basado en la obediencia de Cristo. Recuerde que en su vida fue obediente hasta la muerte. Y fue sellado con su derramamiento de sangre. Ese pacto, esa promesa de redimir a sus hijos fue llevado a cabo por medio de Jesucristo, hecho fiador de un mejor pacto. Recuerden que el Antiguo Testamento sabemos que fueron varios pactos que se fueron hechos, se fueron realizando, cada uno iba mejorando al anterior hasta que llegó a Cristo, que fue hecho mejor fiador de este pacto, y de ahí para adelante ya fue un sacrificio perfecto, fue un pacto eterno, el cual por medio de este sacrificio podemos nosotros ser redimidos y recibir el perdón, basado obviamente en la sangre y la justicia de Cristo. Hebreos 10, versículo 14 al 19. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ni transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Tenemos cómo justificarnos nosotros delante de Dios? ¿Podríamos nosotros decir, porque yo estuve un día sin pecar, Señor, merezco tu gracia? Sabemos que eso prácticamente es imposible. Muchas veces podemos levantarnos de buen ánimo y podemos pecar al instante. Es terrible igual entender en realidad nuestra naturaleza, pero el consuelo es cuando nos acordamos de estas promesas, cuando recordamos que hemos recibido esta fe que nos lleva a creer en Jesucristo. Y estas cosas nos dan seguridad, porque es terrible, como se mencionaba antes, y bueno, cada uno puede entender nuestro pasado, en donde se creía que la seguridad dependía en parte también de la persona. Algunos decían que era 50 y 50. Entonces eso es una herejía en realidad, porque al decir esto, al asumir eso, estamos diciendo que la obra de Cristo no fue capaz, sino que necesitó ayuda humana para que esto se complementara y pudiera ser satisfecha lo que Dios demandaba del juicio. Porque recordemos que en el libro de Isaías dice que el Señor recibió el sacrificio de Jesucristo, pero en ningún momento dice que recibió el sacrificio de Jesucristo y el sacrificio de los hombres. Entonces, si bien es cierto,
esto debería alegrar nuestros corazones, debería llevarnos no a pecar deliberadamente, porque si pensamos de esta manera, obviamente no hemos nacido de nuevo. Esto lo que nos debería llevar es a la obediencia, es la gratitud del resultado que debería existir cuando llegamos a estos textos, a estos pasajes de las Escrituras que nos dicen: Cristo pagó, Cristo ha hecho todo, Cristo te eligió, Cristo puso fe en ti, Cristo te santifica y su providencia te va a llevar a la salvación. Entonces esto debería cada día llevarnos en la oración a agradecer estas riquezas de la gracia, porque sin duda no lo merecemos. Podemos ver a otras personas y no sé si le ha pasado, pero uno igual a veces se pregunta: ¿por qué yo? La respuesta igual es sencilla: porque el Señor quiso, no porque yo sea mejor o que Él sea peor, no, es porque el Señor, como dice la Escritura, tuvo misericordia porque Él quiso tener misericordia. Pero también tenemos que tener el constante ejercicio de estar haciendo ese análisis, esa autocrítica, cada uno de nosotros, probándonos por medio de las Escrituras, en qué posición estamos, analizando nuestro comportamiento, nuestra vida, y no engañándonos, porque es terrible llegar a ese punto que pasamos por alto que el Señor todo lo sabe. Y quizás llegue el momento, y va a llegar, en que nuestra culpa sea expuesta. Y muchas veces cuando seguimos insistiendo en la desobediencia o en el pecado, estamos obviando que esto es como tentar al Señor. Esto es como jugar con fuego prácticamente. Si bien es cierto, creo que una de las cosas que carece la Iglesia hoy en día es el temor. Por lo general, siempre uno piensa en las bendiciones o en las peticiones, pero también hay que entender que la santidad del Señor es algo complejo ante el pecado. Quiera el Señor que estas cosas que son para gozo nos lleven a tener una vida de gratitud y de obediencia, pero también puede ser un cazabobo para aquellos que no han nacido de nuevo. Quiera el Señor que cada uno de nosotros tenga esa seguridad que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que perseveremos conforme al don que Él ha puesto, que es el Espíritu Santo, y que nos lleve a la obediencia y al temor a nuestro Señor. Punto 3. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le hacen promesas. Hermano José, Mateo capítulo 3, del 7 al 10. Mateo capítulo 3, del 7 al 10. Hermana Yael, Marcos capítulo 1, versículo 15. Hermana Joana, segunda de Pedro, capítulo 1,
versículo 4 y versículo 11. Hermano Ángel, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Hermana Josefina, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Al 18. Hermano Claudio, primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24. Hermano Vicente, capítulo 5 de primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Amén. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Como dice aquí el párrafo 3, o sea, el párrafo 2, en el punto 3, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le hacen promesas. Esto quiere decir que el creyente tiene evidencia en su vida, tiene virtudes del Espíritu Santo a las cuales se le hacen promesas. O sea, ¿cuáles son esas virtudes? Son los frutos del Espíritu Santo. El creyente que está bajo la gracia y la seguridad de la salvación tiene frutos que son evidentes. O sea, él, si peca, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente, confiesa su pecado, se arrepiente y cambia de actitud. Practica el amor, lo que dice el libro de Gálatas, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, estas virtudes son evidentes en el creyente, no es algo que pueda pasar desapercibido. El siguiente, Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Por lo tanto, el Señor hace un llamado, y el cual Él dice que Él ha ordenado que todos se arrepientan. Por lo tanto, un fruto, creo que es el más importante, es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
por medio de los cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces, es por medio de estas promesas, estas preciosas promesas que el Señor nos ha dado con el fin de que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuáles son las promesas? La más importante, obviamente, es la vida eterna. Y eso debería motivarnos a cada uno de nosotros a vivir una vida en obediencia con esa esperanza de ver al Señor cara a cara, vivir con Él para siempre, porque ese es lo que debería motivarnos. Esa es la esperanza y la idea fundamental. Junto con no pecar, obviamente, vivir una vida sin fallarle al Señor, poder llegar a ese momento que uno no le falla al Señor. Porque ese es el sentimiento del cristiano. Cuando uno peca, es triste ese sentimiento de pensar y decir: Señor, te fallé de nuevo. Cuando uno le falla al Señor, evidentemente uno se entristece, porque también tiene que entender que por todo lo que ha hecho el Señor por uno, no merece eso. Y es triste porque lamentablemente no meditamos en estas cosas. No llegamos a apartar tiempo y decir: ¿por qué pasa esto? ¿Qué hice mal? Y si uno empieza a meditar con franqueza, puede llegar uno a la razón, al punto clave. No oré en la mañana, no estoy leyendo, estoy viendo cosas que no corresponden. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, va a encontrar cuál fue el problema. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo en su vida, no va a encontrar la razón de por qué uno se equivocó. Porque el Espíritu Santo siempre está en uno, diciéndole cómo tienen que ser las cosas. El Espíritu Santo siempre se está oponiendo a la carne. Pero es triste cuando ignoramos, por decirlo así, la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se comunica con nosotros. O sea, Él nos advierte. Así como cuando el Señor va y confrontó a Caín y le dijo: oye, el pecado está a la puerta. Ten cuidado. ¿Pero qué hizo Caín? Ignoró ese llamado de atención. ¿Y en qué terminó? En un homicidio. Entonces, debemos meditar, obviamente, dedicarle tiempo a la meditación. Y es una práctica que los puritanos realizaban mucho. Y esto llegó a tener grandes resultados. Si uno lee acerca de los puritanos, ellos eran hombres de fe, eran personas increíbles.
Pero todas estas aptitudes están en uno porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos todas estas herramientas. El que no queramos usarlas es otra cosa, porque le damos prioridad a cosas que son menos importantes. Si tuviéramos presente el primer mandamiento, cada día nuestro despertar sería distinto. Pero el problema es que creemos que nosotros tenemos el derecho, más que el Señor, sobre nuestras vidas. Pero olvidamos que somos sus criaturas y tenemos un propósito, que fuimos creados para la gloria del Señor, para disfrutar de Él para siempre. Pero lo hacemos al revés. O sea, nos glorificamos a nosotros mismos disfrutando para nosotros. Quiera el Señor que nos ayude a recapacitar aquellos puntos que constantemente estamos fallando. Que den segunda de Pedro, ¿cierto? Primera de Juan 22:3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. ¿Cuál es la evidencia de que le conocemos al Señor? De que guardamos sus mandamientos, que lo ponemos por obra. Por eso siempre el pastor Daniel dice que si nosotros no meditamos en sus mandamientos, ¿de qué nos va a servir si vamos a estar como en el aire improvisando? No vamos a tener un parámetro, una regla. Por eso es tan importante meditar en los mandamientos del Señor, en las bienaventuranzas, ejercitar en estas cosas porque nos modelan nuestra vida, nos guían y necesitamos siempre, constantemente estar realizando este ejercicio de repetición, porque somos olvidadizos. Como dice la palabra, que sabe, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le conocemos realmente? Esas son preguntas que nosotros deberíamos hacernos constantemente. En esos tiempos que sé que en cada creyente llega el momento en donde uno piensa en el Señor. Si no pensara en el Señor en su día a día, evidentemente no sería un creyente. Pero esta pregunta es importante. ¿Le conocemos? Ahora, si bien es cierto, hay muchas cosas por las cuales deberíamos esmerarnos, pero para esto el Señor nos ha llamado para meditar en su palabra, para aprender de ella. Es por medio de la palabra que el Señor nos llama la atención, el Señor nos corrige y deberíamos darle gracias al Señor porque recibimos esta corrección, porque es evidencia de que somos hijos de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, versículo 3, 14. Nosotros sabemos que hemos
pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, todo al muerto. Amén. Versículo 18. Del capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es la prueba? De que amamos a los hermanos. Y luego dice el versículo 18 que no hablemos de palabrería, sino de hechos. Y esto, créanme, hermano, que igual yo creo que es una de las cosas que más cuesta. Y hay que ser sincero. Y si no estamos amando a nuestros hermanos como el Señor nos ordena, la respuesta es una sola: no estamos orando por esto. Y si no amamos a nuestros hermanos, estamos pecando. Y es complejo porque es algo que no se puede ocultar. Esto de amarse, amarse uno a uno, cuando esto es real, se nota. Uno lo puede ver. Pero cuando hay indiferencia, cuando está el orgullo, estas cosas obstruyen el amor. Pero aquí esto es tajante. Si no amamos a nuestros hermanos, estamos muertos. Permanecen en muerte. Tenemos que orar por esto. Qué bonito sería que lleguemos a ese amor como la palabra nos enseña, a amarnos como la Escritura nos dice. Nos daría alegría reunirnos, sería un gozo encontrarnos con los hermanos. Estaríamos aquí cuánto rato más después de la reunión. Quiere el Señor que nos dé la fuerza y que cada uno de nuestros corazones pueda meditar en esto y llevar esta súplica delante del Señor para que crezcamos en este sentido. Porque al final, ¿con quiénes vamos a estar en el cielo? Sino con nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y que podamos poner en práctica. Porque, hermano, si tenemos el Espíritu del Señor, sepa que tenemos esto. Tenemos la capacidad de hacerlo. Pero ¿quién pone el freno? Nosotros. Y esto se pone en práctica, como siempre lo dice el pastor, llamándonos, por último un WhatsApp. Pero si yo espero sentir algo, eso ya no va a funcionar. Uno tiene que hacerlo. Y recuerde lo que significa el amor, que la Biblia explica. Es un amor que es sin condiciones. Yo no necesito que me amen para yo amar, sino que yo amo nomás. ¿Por qué? Porque he sido capacitado por el Espíritu Santo para ejecutar este amor, este ágape. Amén. Versículo 19 y 24 de 1 de Juan 2, versículo 19 y 24. Amén. Del 19, perdón, 1 de Juan capítulo 3,
versículo 18, 19 al 24. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado, y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, aquí nuevamente vemos que la evidencia de que el Espíritu Santo obra en nosotros es por medio de los frutos. Tienen que haber frutos. Y podemos ver en el libro de Juan, 1 de Juan, que el amor es muy importante. Constantemente está tocando este punto porque sabe que es importante, porque sabe que también cuesta. Quiera el Señor que podamos mejorar con respecto a esto, porque hemos sido capacitados, tenemos todo para hacerlo, pero el orgullo es una de las barreras que hay que vencer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Hermana Josefina, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que por medio de las Escrituras, como ya lo habíamos visto, podemos compararnos y decir si realmente estamos en aquella seguridad de la salvación, si realmente estamos dentro de la gracia. El cuarto punto dice: y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermana, ya el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Hermano José, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, y hermano Ángel, Gálatas, capítulo 4, del 6 al 7. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hemos sido adoptados. Y el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. No es que el Espíritu no obre en el creyente,
sino que va a ser evidente y va a dar testimonio de que hemos sido adoptados por nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. ¿Primera de Corintios? Sí, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Por lo tanto, nuevamente aquí recalca que hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido preparados por medio del Espíritu Santo para buenas obras, para obediencia y para que sea evidente que somos sus hijos. Gálatas 4, del 6 al 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, nuestra seguridad nuevamente reposa en la obra del Señor. El Señor ha hecho todo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es de poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, lo que nos insta a que hagamos. Y junto con este conocimiento que nos ha dado el Señor, poner por obra lo que la palabra nos testifica. Y obviamente que por medio de esa fe genuina creemos en todo lo que está aquí. Sin esa fe no tendría sentido leer la Biblia, no tendría sentido congregarse y estaríamos siendo hipócritas, congregándonos y engañándonos a nosotros mismos. Y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Hermano Claudio, como último punto, primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Por lo tanto, la esperanza es la que nos va a ir purificando y nos va a llevar a comportarnos tratando de ser semejantes al Señor. Y por lo tanto, el resultado de esto van a ser frutos. Va a haber evidencia de que somos verdaderos creyentes. Esta certeza, que no es humana, como lo vimos, está basada en conjeturas sin fundamento, sino que esta seguridad no falla, es una seguridad inerrante de fe, una fe que ha sido puesta por el Espíritu Santo en el creyente, el cual abraza el sacrificio y cree en su poder, en su sangre y en la justicia de Cristo, en las cuales se nos ha revelado en el Evangelio. Son también aquellas evidencias y virtudes del Espíritu Santo a las cuales
se le hacen promesas. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y esto hace que en el creyente hayan frutos, los cuales ponen un corazón humilde y un corazón santo. Que el Señor nos dé fuerzas para que abracemos la seguridad de la gracia y la salvación con temor y con gratitud y reverencia al Señor. De manera que todo esto nos motive a tener una vida más santa, mirando siempre a Cristo, con el fin de que podamos ser justificados por medio de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios poderoso, por habernos dado este tiempo, este espacio, de poder estudiar, Señor, acerca de la seguridad de la gracia y la salvación. Sabemos, Dios mío, que por medio de tu sacrificio, que a través de tu sangre preciosa derramada en el cruz del Calvario y de tu vida en obediencia, podemos ser justificados, que la ira del Señor se aplacó por medio de este sacrificio y podemos tener salvación. Y esta salvación no es una salvación de la cual se pueda dudar, sino que es una salvación segura. Y a través de las Escrituras podemos, Señor, entender que el creyente genuino, con estas verdades, lo llevará a tener una vida de obediencia, una vida de temor y respeto hacia su santidad, y que tendrá frutos, los cuales se verán reflejados en la vida del creyente y serán disfrutados en medio de la congregación, porque estos frutos han sido puestos para el deleite de tu iglesia. Fortalezca a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que podamos ser fortalecidos en aquellos puntos de pecado, Señor, aquellos momentos de flaqueza, y que no decaigamos, sino que pongamos nuestra confianza en Jesucristo, confesando nuestros pecados para recibir el perdón y apartándonos, Señor, de ese mal comportamiento. Te damos las gracias por habernos dado la fuerza, Señor, para estar congregados en este lugar. Te ruego que despidas a cada uno de nuestros hermanos y que puedan llegar gozosos de haber escuchado tu palabra en este día. Protege el viaje de cada uno de ellos, de los cuales tengan que viajar, y de aquellos que no han podido congregarse, también su palabra haya llegado a sus corazones. Fortalezca su iglesia, Señor, y te damos gracias por habernos reunido. Amén y amén.